Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio profético del libro de Daniel y nos toca el capítulo 4. Para dar inicio al estudio de la palabra del Señor, lo vamos a hacer con una oración. Bondadoso Dios que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos dan la vida y la salud, y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para poder comprender tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pero muy petulante. Entonces este hombre, a pesar de que Dios le había mostrado evidencias de que él era poderoso, a pesar de que le había enseñado cosas maravillosas del futuro, en Daniel capítulo 2 nosotros habíamos descubierto cómo es que a Nabucodonosor en sueños se le mostró todo el futuro de la humanidad. Y cuando Daniel llegó a darle este sueño con su interpretación, a contarle lo que él se había soñado, entonces Nabucodonosor había quedado totalmente humilde frente a Dios y había reconocido que el soberano del cielo está por sobre todos los demás, e incluso había aceptado que su imperio no sería sin fin, sino que otro vendría, que sería Jehová Dios, quien reinaría por la eternidad, el gran Mesías Jesucristo. No obstante, a pesar de que allí en Daniel capítulo 2 este hombre se había humillado, luego vemos que comienza a perder la convicción. ¿Por qué? Porque aquello que nosotros hemos creído en algún momento debe ser fortalecido constantemente por las verdades de Dios, por las leyes de Dios. Pero en el caso de Nabucodonosor vemos que comenzó a enfriarse, la convicción empezó a pasársele. Y debido a que sus consejeros le daban cantidades de consejos pues opuestos a las cosas de Dios, y todo solamente por estar en contra de Daniel y sus compañeros, ¿no? Bueno, la realidad es que todos estos falsos consejeros, estos hombres que solamente buscaban la gloria, la fama y el poder, procuraban desviar al rey sin importarles el reino, tan solo por envidia que le tenían a Daniel y a sus compañeros. Pero aún así, cuando esto sucede y los mandas del horno de fuego, como vimos en el capítulo 3, esto hizo que el rey se volviera a humillar al caer su orgullo frente a todos los grandes de la tierra, puesto que cuando fueron llevados al horno de fuego, Sadrac, Mesach y Abednego, estos hombres, los grandes de la tierra, lo habían contemplado, habían visto, y esto todo delante de Nabucodonosor. Entonces a Nabucodonosor no le quedaba otra que tener que humillarse frente a todo ese público selecto. Pero esa humillación que tuvo Nabucodonosor tampoco llegó hasta el punto en que Dios quería que tuviese que llegar. Al igual que Abraham, en tiempos pasados Dios lo había pulido, lo había purificado hasta hacer de él un hombre de fe. Ahora también estaba haciendo lo mismo con Nabucodonosor. Después de que recibimos nosotros el Evangelio, después de que vemos las profecías y la revelación de Dios cronológica, todavía falta que seamos pulidos, que nuestra fe sea purificada en fuego. Así que en este caso también Nabucodonosor debía de ser humillado hasta el punto en que estuviera como Dios quería. Quería que este rey llegara a alcanzar ese nivel de ser el reflejo del carácter de Jesucristo. Sin duda, para poder alcanzar este nivel, tuvo que pasar por procesos muy duros. Era el rey de la primera potencia mundial. Y ahora en este capítulo 4 vamos a ver hasta qué punto Dios humilla a este personaje para que pueda exaltar a Dios y ser exaltado. ¿Sabes? Antes de que el
hombre sea exaltado, primero tiene que ser humillado. Ya hemos visto, por ejemplo, la historia de José. ¿Cómo es que José, antes de poder llegar a ser un gobernante en Egipto, primero tuvo que ser humillado? Tuvo que pasar por un proceso de ser vendido, luego de ser encarcelado, de ser acusado de haber querido violar a la esposa de Potifar. Entonces, todas estas cosas habían dejado en claro que era necesario que sea purificado José para que tenga que ser gobernador. Asimismo, todos los grandes hombres a través de todos los tiempos han pasado por el mismo proceso y han tenido que llegar a ser pulidos y purificados como el fuego, como el oro en medio del fuego, para poder alcanzar el nivel que Dios quería para ellos. A esto se le llama la purificación y el crecimiento en la fe que solo Dios puede dar y nadie más. Bueno, pero algo ocurrió acá. El capítulo 4 nos sigue diciendo en el versículo 3, versículo 4, yo Nabucodonosor, cuenta el rey, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Esto sí fue sorprendente. Ahora, al igual que su primer sueño con la imagen, con la estatua que reflejaba los 4 imperios de la tierra, ahora dice que este sueño también lo dejó espantado. Sería un sueño totalmente revelador. Más aún dice, vi en sueños que me espantó y tendido en mi cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto, mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron dar la interpretación. Una vez más, al igual que en Daniel capítulo 2, se estaban repitiendo algunas escenas. El rey, a pesar de que ya sabía que Daniel era un gran intérprete de los sueños y de las visiones, no lo mandó llamar primero a él, sino que mandó llamar otra vez a sus adivinos, como entendiendo que el rey Nabucodonosor estuviera diciendo, mejor no le digo yo a Daniel nada. ¿Por qué? Porque ya sé que Daniel te va a revelar cosas del futuro que no necesariamente te van a gustar. Como él estaba arrogante y altanero para entonces, otra vez se le había elevado todo el espíritu de la arrogancia, entonces no quiso llamarlo a Daniel para que Daniel no tuviera que decirle verdades que quizás le chocarían. Así que entonces llamó primero a estos magos. ¿Y qué pasó? Ninguno de ellos le pudo dar interpretación. No solo no pudieron dar el sueño en Daniel capítulo 2, sino que ahora no podían dar la interpretación tampoco. Muy bien, continúa diciendo, versículo 7, versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, con el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Ahora, el rey parecía muy mezclado con toda su idolatría y con todas sus creencias paganas, para haber tenido que decir, sé que en ti mora el espíritu de los dioses santos. Bueno, quizás pueda ser por la traducción del original que se haya referido a ángeles, pero la realidad es que aquí Nabucodonosor parece más mezclado con sus ideas paganas. Hay en ti el espíritu de los dioses santos. Ya Daniel le había hecho saber a él, al rey Nabucodonosor, que había solo un Dios en los cielos que revela todos los misterios. Pero parece que este rey todavía no quería captar esa idea, o cuando menos se había vuelto a mezclar con las ideas paganas. La mezcla del paganismo, en esto debemos de tener mucho cuidado. Cuando como cristianos hemos empezado a estudiar la Biblia y a conocer sus profecías y a conocer sus revelaciones, debemos cuidarnos de estar coqueteando con doctrinas falsas, con doctrinas espiritualistas, como el panteísmo, el shintoísmo, el brahmanismo y todo lo que no tenga que ver con la Biblia. Esas ideas que están o que son distintas a las ideas de un solo Dios verdadero, siempre conllevan mucho peligro, porque entonces traen como resultado el hecho de que muchas personas se desvíen de la fe. Es muy peligroso, como en el caso que estamos viendo aquí en el reino. Más aún, dice acá,
Versículo 9. Belsasar, jefe de los magos. Versículo 11. 10 y 11. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitad el follaje, y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas, pero la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Muy bien, ahora el rey contó su sueño. Había sido un sueño muy espectacular. Dice que se había soñado con un árbol gigantesco que llegaba hasta el cielo, y que la cepa de este tocaba prácticamente los cielos, y que de pronto escuchó una voz desde el cielo que decía: corten ese árbol, desmóchenlo, y solamente van a dejar la cepa para la raíz, la parte final del tronco, para que este árbol sea totalmente destruido. Ahora, ¿por qué? Debajo de ese árbol habían cientos y cientos de aves que vivían bajo su protección. Todo esto tenía un significado que Daniel le iba a dar. Es interesante ver que entre los mitos babilónicos existe uno en el cual el dios Baal o Nimrod era considerado como un gran árbol que llegaba hasta el cielo, y que de pronto ese árbol fue cortado, y una vez que fue cortado solo quedó la parte de la cepa, y que muy pronto esa cepa podía ser, y esto significaba que de muerto se había reencarnado en y Thanos por eso llegó a crecer nuevamente en la tierra entera. La idea del mito babilónico, yo digo a esta historia de la Biblia. Bueno, Dios está haciendo ese mito. En no haber ningún tipo de reencarnaciones. Lo que iba a haber era el nuevo nacimiento. O sea, que se nos está dando. Vamos a analizar qué cosa es la interpretación de este sueño, como para que podamos darnos cuenta de cómo Dios con esto todas las ideas son porque las creencias se tratan de despojar, tratan es simplemente otro mito de personas que el cristianismo sorprendentemente poseído por las ideas de la nueva era, por las ideas del gnosticismo, la gnosis, y gente que a veces tiene conocimientos altos, cae en esta errores solamente del hombre. Se llega a pensar que el conocimiento de todas las cosas, cuando la conocimiento interior que no lleva conocimiento de Dios, jamás dentro de nosotros quién es Dios ni a conocerlo, para que es su santa ley. Pero bien, resulta que ahora con
falsas. Ahora te quiero decir algo. Resulta que cuando nosotros las enseñanzas del panteísmo, seguimos las enseñanzas del ocultismo, son totalmente funestos. Es arrogante, te vuelves orgulloso porque como crees de tu interior el conocimiento, tú eres el. Por eso tanto ahora se le da valor a aquellos que en la universidad terminan sus 5 años, terminan una carrera y se los pone en la palestra, cuando ya es 100.000 veces más inteligente. Tal vez así que ese tipo de creencias son las verdadera sabiduría, de seres humildes. ¿Por qué? Ella conlleva una carga, es una responsabilidad, el tener que esa sabiduría irse a los demás. Cuando la verdad, la verdadera sabiduría, no tienes de qué elevarte. ¿Por qué? Porque cuanto más que más te equivocas y te tienes que corregir. La sabiduría demasiado correctos, arrogantes y son orgullosos y altaneros. El mayor pecado que llevan estas doctrinas falsas es el de la arrogancia. Satanás cayó en esa trampa y por eso se volvió orgulloso y arrogante. Pero esas creencias de hoy así, porque de él nacen esas creencias que son aisladas de la Biblia. Y sin embargo toman cosas parecidas a la Biblia para confundir a la gente. Pero bien, repito que este rey ahora iba a aprender esa lección por haberse metido en ese camino. Estaba yendo bien desde Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 3 estaba humillando. Para Daniel capítulo 4 las doctrinas falsas lo volvieron arrogante y Dios tenía que arrancar por completo esa mentira de su cabeza. ¿Y qué pasó? Daniel capítulo 4, sigo leyendo, versículo 19, 18 y 19. Yo, dice el rey, yo el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los años de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Bueno, aquí hay algo sorprendente, debido a que el sueño era directo de Dios. Y fíjate algo, este sueño estaba atacando directamente el orgullo de Nabucodonosor, estaba llegando a su corazón. O sea, era un sueño perturbador. Es como cuando el predicador en la iglesia te predica y te dice cosas que van chocantes contra ti y no las quieres aceptar porque tú dices: ¿quién es este? ¿Qué se cree? Daniel era un pecador más, no era un dios, era un hombre común y corriente. Y frente al rey Nabucodonosor no le llegaba ni a las sandalias. ¿Por qué? Porque el otro era rey, también no era nadie, solo un esclavo que había llegado entre los hebreos. Tal es así que entonces, cuando él predica a Nabucodonosor, hasta Daniel quedó por un momento atónito, dice, mudo, no quería hablar. A veces pasa a muchos predicadores del Evangelio el tener que quedarse callados y no quieren predicar lo que es correcto, no quieren decir la verdad. ¿Por qué? Porque piensan que sus oyentes se van a ofender. Pero Dios había revelado este sueño a Nabucodonosor. Dios mismo lo estaba evangelizando y Dios mismo quería que ahora Daniel pudiera revelarle el significado. En otras palabras, Dios dio el sueño para que Daniel solamente tuviese que interpretarlo, para que el rey no diga: oye Daniel, ¿qué tienes contra mí? No, ya no podía. Ni siquiera fue Daniel el que se soñó, sino el mismo rey.
hasta me da miedo. Así es, a todos nos ha pasado. No hay un ser humano que diga no, porque Jehová, el Dios del universo, está hablando y él no es cualquiera. Tal vez así que cuando Dios habla, tiemblan los moradores de la tierra porque su voz es como trueno, como trompeta, es como un terremoto. Así es la voz de Dios, como cuando un león ruge, dice en Amós capítulo 3, versos 3 al 7. Tal vez así que entonces, cuando la revelación le llegó a Nabucodonosor, hasta Daniel se aterrorizó de lo que escuchó. Pero sigue siendo la Biblia que Daniel tuvo que interpretar. No podía quedarse quieto ni callado. Nos dice la Escritura, Daniel capítulo 4, versículo 20. Dice la Escritura, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas andaban las aves del cielo, tú mismo eres. Bueno, para este momento, cuando Daniel estaba declarando todo esto, por un momento el rey se quedó pensando y diciendo, yo soy ese gigante árbol, o sea, no soy cualquiera, después de todo soy grande. Pero luego pensaba y decía, pero ese árbol lo han cortado, lo echaban abajo. ¿Qué cosa me quiere decir esta visión? Sin duda, Dios estaba atacando su orgullo, estaba atacando su arrogancia, estaba atacando directamente su pecado. Para estos últimos días, cuando el pueblo de Dios tiene que entrar en plena hora del juicio, es necesario que los mensajes tengan que ser directos. Dentro del pueblo del Señor, en la misma iglesia, se van a dar mensajes que no necesariamente van a gustar a nuestros líderes. Nabucodonosor era un gran líder. Así también va a haber mensajes que no van a gustar ni al presidente, ni a los pastores, ni administrativos, ni a los hermanos de la iglesia influyentes, como a Nabucodonosor. Les ha chocado. Pero es que Dios quiere purificarlos porque ya va a caer la lluvia tardía y es necesario que su pueblo tenga que estar listo y preparado para recibir el Espíritu Santo. Y cientos de hermanos más en la iglesia, laicos, van a tener que recibir un mensaje que va a chocar directamente con sus vidas. Bueno, estos mensajes de las profecías van a chocar con todos nosotros. ¿Quién de nosotros hay que diga conmigo no choca? Eso sería mentira. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios ataca nuestros errores para sacarnos de una vez. ¿Por qué? Bueno, esto es sencillo. Si la venida de Cristo está tan cerca como lo hemos analizado en las profecías anteriores, quiere decir que ya vamos a entrar en el nuevo reino. Y así como estamos, jamás vamos a llegar allá. Analízate tú, mírate tú, y te vas a dar cuenta de que te falta mucho para crecer. Entonces, si esto es así, para que podamos entrar en el reino de los cielos, requerimos de que se haga una limpieza completa en nuestras vidas, una purificación total. Y por lo tanto, los mensajes serán tan directos como el que le llegó a Nabucodonosor a su pecado. Así que cuando esto arrogantes, altaneros y decir muy duro, predica, que están asustando a gente, así no es. En lugar de buscar pretextos para decir, dice que están fuera de la organización, dice que no están en la iglesia, dice que aquello, dice que el otro, en lugar de escapar, deberíamos aprender que hasta este rey Nabucodonosor, en el resultado de ese sueño se humilló, y tú ni siquiera eres la mitad de ese rey. Nosotros, como pueblo de Dios, aún siendo pueblo de Dios, no somos ni la cuarta parte de ese rey. Imagínate, ¿de qué nos creíamos tanto? ¿Qué reclamaríamos tanto? No tenemos ningún derecho. Lo mejor que podemos hacer es humillarnos como este rey. Y la profecía continúa diciendo qué ocurrió. Versículo 23, 22 y 23. Tú mismo eres, le dijo Daniel al rey, rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey,
un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación de él. Y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre el Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos, es decir, 7 años pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que da a quien él quiere. Entre los hebreos a los años se les llaman tiempos. Y por eso dice: 7 tiempos pasarán sobre ti, es decir, 7 años estarás viviendo como un animal. Ahora, fíjate en eso. Toda esta imagen, esta visión dice mucho de la condición de este rey. Para que Dios tuviera que llegar a quitarle eso que lo hacía tan desgraciado a este rey, que no lo dejaba entrar en el reino de los cielos, la cosa no era fácil. Tenía que pasar por un periodo de humillación, tanto que se creía arrogante, que Dios no le podía enseñar a él. Ahora Dios le iba a dar la lección de su vida. ¿Qué cosa iba a pasar con este rey? Algo horrible. Frente a todo su palacio, frente a todos sus grandes, muchos que ahora rechazan el mensaje de los 3 ángeles, muchos que ahora no quieren el evangelio eterno, terminarán en las mismas condiciones si no siguen el consejo que le dio Daniel al gran rey Nabucodonosor. ¿Y cómo podemos seguir ese consejo? Cuando nosotros comenzamos a estudiar las profecías. El estudiar las profecías, el buscar entenderlas, es humillarse y redimir con justicia nuestros pecados. Algo que no hizo Nabucodonosor, lamentablemente, porque después de que recibió el mensaje, fíjense todas las cosas que vinieron a pasar. Y por eso Nabucodonosor las cuenta como para poder llegar a otros reyes. El que un rey diga estas cosas es una influencia sobre otros reyes, pero no solamente sobre los reyes de su época, sino para nuestros días, para los reyes de hoy, para los presidentes, gobernantes, congresistas, para el Papa, para los dirigentes de las iglesias protestantes, para los dirigentes de la iglesia adventista del séptimo día. Para todos es este mensaje en el que Dios nos dice: tengan cuidado, porque la arrogancia se paga caro. El burlarse de Dios es peligroso. Fíjense que cuando Dios envía reprensiones, lo menos que podemos hacer es humillarnos. Libro de Proverbios capítulo 1 nos dice el sabio Salomón en relación a cómo es que Dios nos visita, y si nosotros somos arrogantes y nos burlamos de los llamados de Dios, podríamos pasar por el mismo proceso que este rey. Fíjense lo que dice acá. Proverbios capítulo 1 versículo 23. Dice la Escritura: volveos a mi redención, y aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, yo os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Aquí hay una advertencia, al igual que para este rey, que cada uno de nosotros podamos recibir las reprensiones de Dios. Cuando nosotros nos creemos superiores a Dios, no queremos que Dios nos envíe mensajeros que nos reprenden. Y cuando llegan estos mensajeros, le buscamos la sinrazón para tener que negarlos y rechazarlos dentro de nuestras propias iglesias, y hasta les decimos que son fanáticos. Ellos traen la palabra, nosotros no la conocemos bien como ellos, y sin embargo les decimos fanáticos a ellos. ¿Qué nos pasa? ¿En qué está nuestra vida? ¿Estamos peor que Nabucodonosor? Esto no tiene sentido. ¿Cuántas veces se ve que aquellos que llevan el mensaje todavía les dicen: sí, pero estás mal en tal cosa? ¿Y tú cuántas cosas conoces?
No conoces ni siquiera lo que estos mensajeros conocen, pero sin embargo les decimos, estás mal, te voy a enseñar cómo. Eso no tiene ningún sentido. Eso, ¿sabes qué se llama? Se llama orgullo, arrogancia, atrevimiento. Eso es lo que se llama. Y aquí dice el texto, por cuanto yo llamé no quisiste, los repetí y se burlaron de mis pretensiones, atacaron a los mensajeros, los escarnecieron. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Eso es precisamente lo que hacemos, pero debíamos aprender la lección de lo que ocurrió con Nabucodonosor para que en lugar de levantarnos y que se nos crezcan los humos pensando que somos superiores a aquellos que nos traen la palabra del Señor, Dios pone este ejemplo. Volvemos a Daniel capítulo 4. El asunto se pone latente porque con estos capítulos que estamos estudiando vienen luego las demás profecías como para que no seamos altaneros y tengamos que rechazarlas creyendo que nosotros sabemos más que los profetas. Eso no tiene ningún sentido. Daniel capítulo 4. Y ahora continuamos con el versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Sin duda Daniel estaba muy triste, muy sacudido, apesadumbrado. No le era fácil tener que decirle al rey lo que le estaba diciendo, como no es fácil tener que predicar los mensajes proféticos de Daniel del Apocalipsis para un mundo que se encuentra hoy en rebelión contra la ley de Dios. Tener que hablar de la máxima cabeza de la creencia cristiana, venir así, en esa estima, y decir las cosas que se vienen, hablar así de los grandes dirigentes de los movimientos religiosos, hablar de las grandes potencias mundiales y del fin que les espera, no es ninguna cosa fácil. Y sin embargo, está en las profecías, y al igual que Daniel, solo nos queda un camino. ¿Cuál? Tenemos que interpretar eso, tenemos que presentárselo. No sabe la interpretación de nosotros, sino del estudio que tenemos de la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar de los que conocen la Biblia qué significa la Biblia. Y cuando tenemos que decir esto, no es cosa sencilla, pero hay que hacerlo. Si Daniel no lo hubiera hecho, entonces Nabucodonosor se hubiera perdido. Y Dios no hubiera salvado ni a Daniel por haber sido egoísta y no tener amor para su prójimo. Así que de aquí, de esto sacamos una gran lección. Necesitamos tener que decirle a la gente la verdad. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, la palabra del Señor nos dice hasta qué punto estamos nosotros bajo la obligación de que cuando nos llega la luz de Dios, tengamos nosotros que impartirla para que el oyente a quien le tiene que llegar la luz conozca lo que tiene que hacer. Capítulo 33 de Ezequiel, versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Pero vamos a ver el capítulo 33 y el versículo 1 en adelante. Dice así: vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada le hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se preparare, y viniendo la espada y hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero yo demandaré su sangre de mano del atalaya. Fíjate lo que dice aquí el texto bíblico. El profeta Ezequiel recibió la orden de Dios. Cuando tú veas venir la espada, cuando algo esté por suceder, y tú no le adviertas al pueblo, no le adviertas a la gente, y la gente cae, morirá por su pecado. Muy bien, pagará lo suyo, pero a la atalaya yo le pediré cuentas, y la sangre del que se perdió tendrá que pagar el atalaya.
sabía Daniel, lo comprendía bien y sabía que no podía callarse frente a lo que Dios le había dicho al rey. Así también nosotros tenemos un mensaje que dar al mundo y no nos podemos callar, porque si nosotros nos callamos, la sangre del mundo caerá sobre nosotros. Así de simple, así de sencillo. Entonces tenemos una tarea que hacer, y es la de tener que anunciar la verdad a aquellos a quienes Dios les envió un mensaje. Por esa razón es que Daniel no pudo callarse y tampoco nosotros. Pero sigue diciendo la profecía lo siguiente. Daniel capítulo 4, versículo 26. Dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Bueno, esto era más que claro. Con esto Daniel estaba diciendo al rey: mira, rey, aquí el problema es que tú has pensado que tú eras el rey de reyes y que tú eres el mandamás, y que has olvidado de que el que gobierna todo el universo es Jehová Dios, que hasta que aprendas esa dura lección vas a tener que pagar por lo que hiciste. Tu arrogancia tiene que caer. Tremendo mensaje. Jamás se ha oído un mensaje tan directo como este, pero no podríamos decir jamás: es que Daniel pues era un gran hombre, valiente, sabio, poderoso. No, señor, porque hasta él se quedó atónito cuando tenía que interpretar, porque no era cosa fácil. Así pues, aún Daniel tuvo que decirle la verdad al rey y le dijo: mira, ahora tienes que aprender una lección bien dura. Dios dice que tienes que humillarte. Seguramente una lucha interna comenzó en el rey. ¿Qué hago? ¿Le mando a cortar la cabeza a Daniel? No puedo, porque no es Daniel el que me lo está diciendo. Ha sido mi sueño. Yo mismo lo soñé. Yo sé lo que me está diciendo, es solo una interpretación. ¿Qué le voy a decir a Daniel? ¿Qué hago con todos los que están aquí a mi alrededor? Seguramente que no quería ni mirarlos a los ojos. Se sentiría avergonzado de que lo estén reprendiendo de una manera tan dura y todavía venida de un Dios. De esa manera el rey tuvo que aceptar la sentencia. Y la palabra del Señor continúa diciendo, versículo 27, por tanto le dijo Daniel: oh rey, acepta mi consejo. Ahora le di el consejo de Daniel. Y Daniel le decía: acepta mi consejo. Como a decirle: solo te voy a aconsejar sobre las cosas que hemos visto de esta visión y sobre lo que yo conozco de Dios. ¿Qué cosa vas a hacer? Acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Este sí era un mensaje directo. Oigan, el rey pudo haberse levantado del trono y haberle dicho: un momentito, Daniel, ya me has dicho el sueño, me has dicho la interpretación. ¿Bien? ¿A quién tú lo acusas de pecador? ¿Quién tú te crees? ¿Un santo? Pudo haberle dicho así. Pero el rey está humilde porque sabía que era voz de Dios y no de hombre. Y ahora Daniel continuó diciéndole: y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Fíjate que esto, el corazón humano solo se doblega cuando ha visto la gloria de Dios, como en el caso de Nabucodonosor. Mientras la gloria de Dios no le fue manifestada a este rey, no se humillaba con facilidad. Así mismo, antes de que el corazón pueda ser humillado para poder salvarse, primero tiene que ser quebrantado por Dios. Tiene que romperse. El mensaje profético rompió el corazón de Nabucodonosor y ahora estaba listo para poder recibir la instrucción del Evangelio. El Evangelio le llegó diciendo: redime tus pecados, es decir, pide el perdón de tus pecados, haz que sean expiados y comienza a hacer obras correctas para que por eso se te prolongue la sentencia. Sin duda, aquí Daniel estaba evangelizando lo completo al rey. Solo podemos dar el Evangelio después de que el corazón ha sido quebrantado por la profecía. ¿Te diste cuenta cuán importante es la ley y la profecía para que los corazones se quebranten y se pueda alcanzar la salvación? Pero muchos teólogos modernos dicen: no, las profecías no hay que predicar para que la gente se asusta. ¿Qué vamos a estar quebrantando a la pobre gente? No tenemos por qué hacer que su corazón se derrumba. Al contrario, lo que tenemos que hacer es simplemente decirles que Dios las ama, que Jesús las ama y que no pasa nada. Pero eso no hizo Daniel. Eso es arrogante. Eso es ser igual que Nabucodonosor antes de ser humillado.
ese tipo de mensajeros, ese tipo de predicadores que se creen muy sagrados, tendrán que ser humillados por el Señor para que puedan aprender que el mensaje se tiene que llevar de esa manera y que no es voz de hombre y que no necesitas tú hacerte el gran arrogante para tener que llevar el mensaje de Dios, sino simplemente decir lo que está escrito, nada más. Eso es todo lo que Dios nos pide, porque tú y yo somos pecadores, todos los que llevamos el Evangelio somos seres humanos, comunes y corrientes, no somos divinos, y eso es lo primero que tenemos que aprender. Pero cuando pensamos que somos superiores a los demás, entonces decimos, ya no hay que predicar profecía, solo puro amor, de eso vamos a hablar. Eso se llama arrogancia, y eso es pecado ante los ojos de Dios, no querer decirle la verdad a la gente. Así que continúa ahí en versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, es decir, al cabo de un año. Paseando estaba en el palacio real de Babilonia. Llamó al rey y dijo, ¿no es esta gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fortaleza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Fíjense ahora cómo la arrogancia volvió a salir de este rey. Parece que durante ese año se estuviera conteniendo, ¿no? Estaba allí no dejando salir su arrogancia, queriéndola destruir, pero al final la arrogancia terminó dominándolo. ¿Y eso por qué? Bueno, sencillo, porque no estaba aceptando ni captando lo que Daniel había dicho al pie de la letra. No quería someterse. Este era un trabajo que tenía que hacer en su mente, no mirar a los demás, no esperar a que los otros lo hagan. Muchas veces cuando queremos hacer un cambio, ¿saben qué decimos? ¿Y cómo el otro no cambia? ¿Y cómo el otro es? ¿Y el otro por qué? ¿Y a qué más? ¿A qué también hace? ¿A qué no hace? El decir eso es ser arrogante, eso es ser altanero y encima atrevido. ¿Por qué? Porque Dios te dice, ¿y a ti qué? Porque el otro esté haciendo o no haciendo. Tú lo que tienes que hacer es obedecer lo que yo te mando. ¿Te imaginas si tuviésemos que ir mirando los ejemplos de la Biblia para tener que obedecer? David, que salga a predicar, tú serías el primero en decirle, tú adúltero me vas a enseñar, tú asesino me vas a enseñar. Si Salomón te predicara, le diría, tú idólatra me vas a enseñar. Sacarías ventaja de lo que sea. Es que así somos. Buscamos lo mínimo y cuando vemos que hay alguien que se porta correcta y perfectamente, ¿sabes qué le decimos? Ah, tú eres perfeccionista, te crees santo, te crees perfecto. Cuando Jesús vino, que no cometió ni un solo error, ni un solo pecado, ni aún así le creí. Sí. El ser humano es así, por eso tenemos que aprender a ser humildes. El ejemplo de Nabucodonosor es claro para nosotros. No haber aceptado la profecía tal como Dios se la dio, no haber hecho caso de la reprensión que le dio el profeta para que éste pudiera redimir sus pecados, le trajo consecuencias nefastas. Sigue diciendo más. Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de aves. Bueno, esto sí es sorprendente, ¿no? Fíjense que salieron plumas y garras todavía. Más aún dice, mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Interesante. Ahora el rey Nabucodonosor pasó 7 años, tal como decía la profecía, 7 tiempos están sobre ti, y el rocío dice de las mañanas le cayó en el cuerpo, y le crecieron plumas, le salieron garras, y se convirtió en un animal completo.
Interesante. Miren hasta qué punto Dios hizo que este hombre tuviera que ser humillado para que se dé cuenta de la magnificencia divina. Así, hasta el día de hoy, el mensaje de Dios tiene que llegar al mundo entero con la misma intensidad y la fuerza, llamando al arrepentimiento a toda la gente y rompiendo por completo la idea de los karmas que tenía este rey. Convertirlo en un animal y luego tener que regresar otra vez a ser un ser humano. Interesante. O sea, toda la doctrina del paganismo estaba siendo derrumbada por Dios de un solo golpe, con un solo sueño, con una sola profecía, como hasta el día de hoy con el mensaje de los tres ángeles, se derrumban todas las falsas doctrinas. Cuando nosotros vayamos predicando, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado y adorad al Creador, salid de la Babilonia, no adoren a la bestia ni a su imagen, ni reciban su marca, habremos dado un mensaje tan similar al que Daniel tuvo que interpretarle al rey. De tal manera que cuando lo escuche la gente, se olvidará, y los que no lo hagan terminarán como Nabucodonosor, echados fuera del reino de los cielos y sin participación de la vida eterna. Con esto quedó claro que ese mito que decía que el árbol que era cortado representaba a Nimrod, quien caía cortado por Set, todavía, ¿no? Según el mito, que decía que era un demonio. Sin embargo, la Biblia dice que es un vigilante del cielo el que cortó, un santo ángel del cielo. Y entonces, cuando se corta ese árbol y luego crece de ese árbol el campo, se creía que era la reencarnación. Pero en este caso, Dios demostró que no había tal reencarnación, que la reencarnación no es valedera, sino que el mismo Nabucodonosor, no otro, no su hijo, no un reencarnado, el mismo Nabucodonosor, después de haber estado como un animal, otra vez volvió a tener razonamiento. ¿Qué significa eso? Nuevo nacimiento. Eso era lo que se necesitaba, no reencarnación. Quítate la idea de la reencarnación, porque eso no tiene nada que ver con Dios, porque eso es satánico. Nos dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, hablando acerca de la teoría de la reencarnación, lo siguiente. Fíjate lo que dice acerca de esa creencia que no tiene nada que ver con el cielo, una superstición. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, escúchalo, mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Eso qué quiere decir? Que según la Biblia no existe la tal reencarnación. Y Dios derrumbó la idea de Nabucodonosor. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque según las ideas de Nabucodonosor, al haber hecho incluso esa imagen que quería que Babilonia fuese para siempre y que él mismo se volvía arrogante diciendo esta es la gran Babilonia que yo hice, él realmente creía que se iba a reencarnar y que iba a seguir en su imperio. Error. Dios le demostró lo contrario, se deshizo toda su creencia, se vino abajo y entonces termina diciendo el versículo 36 y 37, en el mismo tiempo mi razón me fue vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Sin duda, el rey quedó totalmente humilde, listo para poder ser candidato para el reino celestial. Con esta base de esta profecía que fue especialmente para Nabucodonosor y que aplica para todos nosotros en nuestra vida, vamos a hacer una oración diciéndole a Jesús que nos ayude para entender las próximas profecías que vamos a estudiar. Sí, porque en nuestro próximo tema ya volvemos a los símbolos y a las figuras. Vamos a ver por qué. Hay que ordenar la forma en que fue dado el libro de Daniel. Vamos a orar. Bendito Padre que más en los cielos, estamos agradecidos a ti por habernos dado el conocimiento de tu palabra, que había abierto nuestra mente para poder comprender las realidades que tú das a conocer, Señor, a través de tus profecías. Ayúdanos para poder, Señor, reconocer como Nabucodonosor y vivir de acuerdo con tus bendiciones y de acuerdo con tus preceptos y mandamientos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.